Hola, muy buenas. Las amigas de Colmenas de Papel han tenido a bien pedirme que juegue una partidita de Skyworthy, que está ahora mismo en Berkami, en mecenazgo, junto a Shinobi, y la verdad que no les va mal. Con un objetivo modesto para la primera vez que navegan solas, de 750 euros, llevan un 310% en este momento. Unas 156 aportaciones que vienen a ser poco más de 100 ejemplares de este Skyworthy, que ya tiene desbloqueada la tapa dura y creo que va a ser una edición muy chula con capitanas adicionales y que para ahora que están tan en boga los juegos en solitario es una propuesta que a mí me gusta mucho, de los que se dan en llamar en juegos diarios de narración de una historia a lo largo del tiempo. En este caso va a protagonizar nuestra historia una embarcación. Una embarcación que puede ser aquella que nosotros más o menos nos venga a la cabeza, aunque es evidente, y yo voy a recurrir al clásico, que toda la gama estética, ilustraciones y demás de Skyworthy va a cara hacia un mundo steampunk. Pensé inicialmente en hacer una historia de ciencia ficción, pero creo que es bueno abordar primero la forma más evidente, que es este steampunk con naves que surcan el cielo con propulsiones extraordinarias, y dejar para otra ocasión pues extrapolar una ambientación que sea más particular o más de nuestro agrado. Perdón. Vamos a iniciar primero darle un vistazo a cómo es la propuesta. Es un juego en solitario que vamos a en el que vamos a avanzar en la historia revelando cartas, en la que solo las cartas simplemente nos darán necesitaremos el dato de sus palos, por lo que yo hice una baraja especial de 52 cartas, como una baraja francesa sin comodines, pero en el que solo hay palos. El número de las cartas es irrelevante, por lo tanto en esta edición que hice pues no hay números, ni figuras siquiera. Y para empezar esta historia debemos de identificar primero o crear nuestra nave del cielo. Y esta nave del cielo va a tener alguna característica y veremos cuál es. Tengo aquí también un cuaderno de bitácora en el que podremos ir tomando nota, porque esta es la esencia de este juego en solitario. Un juego de escribir un diario, de escribir el relato a lo largo del paso del tiempo, ese relato que va protagonizando esta nave a través de sus diferentes capitanes. Y las naves no serían capaces de lograr grandes proezas sin importar lo estilizadas y trepias, veloces o poderosas que sean por sí solas, porque por ello tendrán que estar gobernadas por capitanes. Pero vamos a pasar ya al primer instante, que es su creación, el comisionado de esta nave, cómo se construyó. Y para ello tenemos que robar una carta y según el palo veremos qué tipo de nave es, y tendremos que responder a unas preguntas que nos irán definiendo esa personalidad, ese carácter de esta nave. Así que vamos a sacar una primera carta. Yo voy a utilizar estas dos zonas de aquí abajo para revelar las cartas, y esta será la zona de descartes. Y sale una picas, y las picas significa que va a ser una nave veloz. Y así que vamos a apuntar aquí entre paréntesis veloz, después ya le daremos un nombre, pero para saber que nuestra nave del cielo es veloz. Vamos a ver qué motivaciones nos revelan esa nave veloz. Es esta nave un golpe de genialidad disparatada. La creación de esta nave se debe al innovador trabajo de un solo creador, un pionero en el arte de la ingeniería de las naves del cielo. Sus sistemas de propulsión están fabricados a medida,
Tu perfil no tiene igual, eres única en tu clase y siempre estás un paso por delante. Esta nave pionera que surca los cielos a gran velocidad. ¿Qué genio compuso tu diseño original y quién le dijo que jamás podría hacerse realidad? Su creador, me imagino que es un científico de lo extraordinario. Luis, el doctor Luis, vamos a llamarle. El doctor Luis es un soñador. Las naves del Imperio, donde él vive, eran enormes, robustas, preparadas para la batalla. Pero él creía que una nave más estilizada, ligera en sus materiales y veloz que pudiese esquivar la artillería sería un arma grandiosa. Pero además, en épocas de paz, permitiría conectar los diferentes reinos entre sí, estrechar lazos, no sentirse tan lejanos y evitar la necesidad de esa necesidad de armas bélicas. Así que el Dr. Luis se enfrentó al cuerpo de ingeniería del reino. Le vamos a apuntar. Se enfrentó. Bueno, está un poquito pequeña la letra, pero ya en otra sesión ya la modificaré. Y ese cuerpo de ingeniería del reino efectivamente le dijo que era imposible, que esos materiales tan endebles convertirían a la nave en un objetivo fácil. Pero el Dr. Luis no cejó en su empeño. Elaboró unas velas tan finas y tan delicadas que se podía ver a través de ellas. Pero ni siquiera el viento más fuerte era capaz de romperlas, de soltarlas de sus magníficos palos, de piel del árbol, de una modalidad de árbol de haya y las montañas tenebrosas del reino. Pasó mucho tiempo en esas montañas buscando la madera idónea para esos palos. Y lo principal, aquello que convirtió en realidad su sueño, fue una utopía. El combustible surgido a partir del agua. Y finalmente vio cómo se convertía en realidad su sueño, y aquella nave veloz surcó los cielos. Y ya en este relato introduje una pregunta más, que es ¿qué material exótico hizo falta para proporcionarle su extraordinario nivel? ¿Qué sufrimientos causó su consecución, refinado y uso? Vamos a concretar un poquito más esas velas finas y resistentes, porque no sufrió pocas críticas, ya que ese tejido surgió del estudio de unos grandes insectos que vivían en este bosque tenebroso. Eran unos moscardones de unos 20-30 centímetros, enormes, pero que eran bellos. Y tuvo que cultivarlos, tuvo que hacer experimentos con ellos. Y para conseguir apenas 1 metro cuadrado de esa tela tan maravillosa, muchos de aquellos insectos tuvieron que dar su vida. Pero que eran apenas unos miles de insectos a cambio de lograr la paz y haber hecho o convertido o hecho realidad su sueño, porque al final él consideraba que era un idealista
pero su ego también tenía muchas dosis en su quehacer. Y en los astilleros del reino empezó a construirse esta nave. Mientras se construían, tu creador te puso un nombre. ¿Ha permanecido? ¿Recibiste un nuevo apodo con ocasión de tu primer vuelo? Bueno, y el doctor Luis, en ese día inaugural en el que estaba el rey, en ese gran palco con todo el séquito, unas fanfarrias y una gran lona tapando esa nave, ya sorprendentemente pequeña comparado con la flota de naves del ejército imperial. Y el doctor Luis, en su discurso, orgulloso, satisfecho de sí mismo por haber conseguido el objetivo, no reparó en la torpeza que era haber llamado el Moscardón Veloz a aquella nave. Un rumor surgió entre todo el público asistente. Toda aquella ola de críticas por el sacrificio de aquellos insectos se hizo palpable y notorio. Algún abucheo tímido ante la presencia del propio rey surgió entre el público, pero al correr esa luna o esa lona, la nave majestuosa se irguió y en su primer viaje, en su primera demostración delante de toda aquella gente, rápido perdió aquel mote de Dr. Luis. Fue su gran derrota. Pasó a ser denominado el colibrí veloz. Y vamos a llamarlo el colibrí veloz. Muy bien, pues ya tenemos esta nave surcando los cielos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos creada nuestra nave y ahora necesitamos su primer capitán. Y para determinar el primer capitán tendremos que robar 2 cartas. Vamos a descartar darle la vuelta. Después tendré que visitar las normas las reglas del final de esta historia para hacer recuento de estas cartas. Vamos a sacar 2 cartas para identificar a este capitán. Dependiendo de los palos, obtendremos un capitán u otro. Lo primero que tenemos es corazones, que el corazón significa que va a ser intrépido. Y el segundo, picas. Corazón y picas, que es intrépido. Intrépido y veloz. El explorador entregado. Pues tenemos una nave veloz con un primer capitán intrépido y veloz. Vamos a ver qué nos depara ese explorador dedicado. El explorador confía en ti para que lo lleves hasta tierras remotas y desconocidas. Es una persona llena de curiosidad, de corte aventurero y tal vez un tanto ingenua. ¿Cuáles son las motivaciones de este capitán? Y esto nos dará una primera visión de cómo va a ser el capitán. ¿Cuál fue la visión más extraña que viste mientras el explorador se encontraba a tu timón? Efectivamente, el colibrí veloz, diseñado y pensado en la mente del Dr. Luis para ser... vamos a primero, para no olvidarme, picas y corazones, marcarlo en mi primer capitán. Picas y... ahí está. Y vamos a responder sus motivaciones. La visión más extraña que vi
mientras el explorador se encontraba a manos de mi timón. Como decía, el Dr. Luis me había pensado como una nave para acabar con la guerra. Y la verdad es que ni siquiera tuvo ocasión de afrontar la batalla. Pronto, el reino se impuso a sus rivales y se abrió un periodo de paz y de comercio. Y el colibrí veloz no tuvo la necesidad de luchar contra grandes ejércitos, sino que se dedicó a la exploración. Aquel brillo, aquella época de auge que supuso el colibrí veloz, despertó entre las gentes un ansia por el conocimiento, por descubrir nuevos materiales, por enriquecer a la sociedad. Y aquel capitán, Timothy Lockhouse, se llamaba. Vamos a ponerla aquí. Timothy Lockhouse. Lockhouse. Visitó una selva donde extraños seres vegetales se movían como animales. Le llamaban entidades mórficas, donde vivían entidades mórficas. Y fue realmente extraño porque en la búsqueda de nuevos materiales para la construcción de naves del cielo, esperaba encontrar en esa selva maderas nobles, robustas y ligeras. Pero lo que encontró fue una civilización desconocida y en el primer momento con la que no se pudo entablar una relación, puesto que hubo muchos problemas para hacerse entender. Timothy tuvo que abandonar aquella misión y dejar allí a los eruditos, intentando comunicarse con esa nueva civilización desconocida. Quizás en el futuro el colibrí veloz pueda volver a encontrarse con esas entidades mórficas. Y el explorador dedicado, ese capitán Timothy, tan aventurero y explorador, fue llevado a los confines del planeta. Llevado por una historia de un tesoro, el tesoro más grande que el explorador trajo a bordo. ¿Dónde lo encontró y qué secretos guardaba? Una larga travesía. Temí incluso por mi pervivencia en el tiempo, porque la energía se agotaba. Podíamos hacer pequeñas paradas técnicas ya que surcábamos el mar, pero el agua del mar era muy perjudicial para mi maquinaria, ya que la energía realmente que necesitaba era a través del agua dulce. Y cuando ya parecía que renqueaba y estaba a la deriva, apenas podía levantar unos palmos de la superficie del mar, estaba convencida de que me acabaría hundiendo en ese líquido elemento. Y apareció esa isla. Timothy se emocionó. Atracó, me atracó y se adentró en las catacumbas de la montaña, una montaña central en esa isla,
Era excesivamente grande. No parecía habitada. Pero ellos, la tripulación, diezmada, muchos de ellos debieron de perecer en aquellas catacumbas, volvieron con un gran tesoro. Una gran piedra azulada que palpitaba. Sentía realmente atraída por ella. No sabía qué valor podía tener para el capitán, pero notaba que formaba parte de mí. Y ese era su gran secreto. Ese material contenía el agua más pura. Una sola gota de aquella agua suponía tanto como el suministro a la gran capital del reino durante todo un año. Con motivo, con razón, notaba atracción hacia ella. Era un líquido suculento que en cuanto lo introdujo en mi circuito, noté cómo me revitalizaba, me limpiaba toda aquella salitre que había inundado mis circuitos, desapareció. Me sentí más veloz aún todavía. Eso fue un gran descubrimiento. Y Timothy se hizo famoso gracias a que pudo llevar ese material al reino. Y esta fue la historia del primer capitán. Se me olvidaba la oportunidad de remodelación que correspondía ahora. Y vamos bueno, no se olvida, no, porque va ahora a continuación. Pensaba que era antes, porque hay 2 remodelaciones por capitán. Vamos a sacar esta la vamos a poner encima de los descartes. Y sí que coincide con una de las cartas del capitán. Entonces se produce una remodelación. Como es picas, vamos a ver qué remodelación nos toca. Vamos a ver en el capitán. ¿Dónde está el explorador? Veloz e intrépida. Y las picas eran veloz. Por lo tanto, le toca estructuras de dirección secundarias. Vamos a marcarla aquí. Estructuras de dirección secundaria. Estructura de dirección secundaria. Vamos a marcarla. Cuando Timothy volvió de esa isla de descubrir ese material con aquel combustible tan valioso, atracada en el puerto, se ejecutó mi primera remodelación. Al entrar aquel líquido, la velocidad era mayor y mi control era mucho más complejo. Ahora el capitán necesitaba de un asistente, ya que si no me podía descontrolar. Y hubo que instalar una estructura de dirección para ese segundo de a bordo que pudiera ayudar al capitán. Ahora no solo surcaba velozmente los cielos, sino que me manejaba y me orientaba con mucha mayor facilidad. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar para continuar con esta historia? Robar una nueva carta y ver en la tabla de motivaciones de los primeros vuelos. Vamos a sacarla para aquí también. Y es un trébol. Los tréboles significa que debemos ver vuelos angustiosos. De estos 6 primeros que hay, creo que me voy a quedar con el primero.
que es un huésped indeseado. Y vamos a poner aquí también para no olvidarme. Bien. Ese vuelo angustioso fue ese viaje de vuelta. Timothy apenas podía controlarme, pero a mitad del viaje se reveló que había un huésped inesperado. Vamos a ponerlo aquí. Huésped inesperado. ¿Quién era ese huésped? Un polizón que se coló de un habitante de aquella isla. Y lo que intentaba era recuperar esa gema con ese combustible tan maravilloso. Su propósito era llevarlo de vuelta a su hogar. Pero la tragedia tuvo lugar en mis camerinos. Al descubrirlo, el capitán lo llevó a las celdas. Y sentí el drama. Ese drama de la muerte. Cuando en la oscuridad y el silencio de la noche, el capitán, movido por el ansia de fama y de renombre, acudió a la celda y ejecutó a ese polizón. Era apenas un adolescente. Joven, intrépido, seguramente pensaba que sería alabado por su gente al conseguir recuperar aquel valioso tesoro. Pero nada más que encontró el olvido y la muerte. Y aquí acabó el ciclo del capitán. El capitán Timothy decidió dejar de navegar. Se hizo inmensamente rico gracias al tráfico del agua pura, que fue así como llamaron a aquel combustible. Nada más se supo de la población de aquellas catacumbas. O si algo se sabía, se silenció. Solo el capitán Timothy, su tripulación y yo sabíamos de la existencia de un pueblo en aquellas catacumbas. ¿Hubo un genocidio en aras de la prosperidad? No lo sé, pero tampoco tengo dudas. Y tras este primer capitán tenemos que robar una nueva carta, que es la tabla de motivaciones de tiempo. Vamos a tomarnos ahí un momento para reflexionar. Vamos a ir a esa tabla del tiempo y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a consultarlo un momento a ver cómo es. Robo una carta antes de pasar bajo el mando de un nuevo capitán. Y hay que robar esa carta. Vamos a ver qué es lo que nos depara el tiempo. Picas. Si robo tréboles o picas, respondo a activación el camino de todas las cosas que elijas. El camino de todas las cosas.
Vamos a ver. Una de ellas tengo que elegirles. Estoy leyendo. Y alguna que encaje. Bien, vamos a optar por esta, la 4. Las tripulaciones andan a dos patas, pero esos no son una tripulación. Tienes invitados indeseados en forma de sabandijas invasoras. ¿Qué son estas criaturas? ¿Qué quieren? ¿Qué intenta hacer tu tripulación para controlarlas? Debido al uso del agua pura, sí, soy mucho más veloz, mucho más ágil en el cielo. Pero genero un nuevo sedimento que atrae a unas pequeñas arañas verdosas. El sedimento del agua pura para ellas es como el manjar más exquisito. Basta una pequeña cantidad para que la huelan y vayan a por ella. Y se vuelven muy agresivas. Actúan en grupo y pueden hacer caer hasta el más valiente. Mi tripulación luchó contra ellas, utilizando productos químicos experimentales. Noté esa podredumbre dentro mía. Pero parece ser que llegaron a controlar esa plaga de pequeñas arañas. Controlar, contener, quién sabe. Y ahí acaba el primer tramo de el primer capitán en esta primera era, porque vamos a ver cómo el colibrí veloz navega a través de 4 eras. Vamos a ver ese segundo capitán y haremos una pausa para la siguiente sesión y completar esta historia. Por lo tanto, volvemos otra vez a ver quién es ese capitán robando 2 cartas. Si repetimos las cartas, el mismo capitán tendremos que seguir robando. Y vamos a continuar. Vamos a ver qué capitán surge ahora. Corazones, que es intrépido. Y corazón, como no se puede repetir, robaré una más. Corazón y Picas. Corazón y Picas es el explorador entregado, que no podemos repetir. Por lo tanto, vamos a sacar una nueva. Vaya hombre. Corazón y Tréboles. Intrépida y poderosa. El almirante condecorado. Este no es el primer mando del almirante y se nota. Tiene experiencia. Es prudente. Demuestra protector conmigo y con mi tripulación. Describe la rutina diaria del almirante y de los marineros bajo su mando. Cómo lidian con el aburrimiento y la monotonía de sus interminables patrullas en esta era de relativa paz y prosperidad. Efectivamente, este capitán es un héroe de guerra. Vamos a marcar nuestro segundo capitán. Corazón y Trébol. El capitán es un héroe de guerra. Héroe de guerra. Es veterano, pero no añora para nada la guerra. Luchó por mera supervivencia, por proteger a su familia. Y ahora, a pesar de que es feliz con la paz, tiene añoranza de aquellos días. Eran días en los que no había tiempo para reflexionar. Se tomaban decisiones porque
conllevaba la vida o la muerte. Hizo grandes amistades, pero perdió muchas de ellas. Y ahora, en esos viajes de patrulla, porque ahora el colibrí veloz se dedica a patrullar las fronteras, ya ha dejado atrás aquellas misiones de exploración. Este capitán se deja llevar por la melancolía y empieza a escribir sus propias memorias. Se levanta por la mañana, da pronto las órdenes a su tripulación y escribe. Escribe incontables historias. Y después, tras el cocinero sirve la comida o sirve la cena, cuenta esas historias con gran pasión. Un toque de humor incluso. Y la tripulación le quiere, lo valora. Porque de cada historia extrae siempre una moraleja, un conocimiento con el que incide. Y así pasan los días, los meses, los años incluso, en esas fronteras. Pero no todo era aburrimiento. Y vamos a contar la historia de un enfrentamiento en el que la tripulación y tú y yo fuimos los únicos supervivientes de la flota. Efectivamente, era época de paz y de prosperidad. Pero las naciones del norte eran belicosas. No estaban dispuestas a un enfrentamiento directo con el imperio. Sus aliados eran numerosos y no había posibilidad de victoria. Pero añoraban esa agua pura. Precisamente la fuente de riqueza del imperio y de su hegemonía en los cielos. Y en una de esos roces, de esos enfrentamientos fronterizos, se atrevieron a algo más. Traspasaron las fronteras con sus buques de guerra, armados y sus armas dispuestas. Y tuvimos que enfrentarnos a ellos. Les dimos hasta 3 toques, 3 avisos para que se retiraran más allá de la frontera. No sé quién empezó a disparar, pero los buques, las naves empezaron a caer. Llegué al puerto de la capital renqueante. Mis velas estaban resquebrajadas. Nunca se había visto el incesante fuego, el calor de las explosiones de nuestros compañeros, los alaridos y la tripulación gritando. Nunca se me olvidarán. Aquel día me di cuenta de la afortunada que había sido al no participar en la guerra. Ojalá que no vuelva esa época. Y ojalá que esos reinos del norte no encuentren la valentía o los aliados necesarios para pelear en una nueva guerra por los recursos. Vamos a ver ahora si hay una posible remodelación. Y saco una nueva carta. Y este es un triapolón corazón. Me remodelarán. Y efectivamente sale un corazón, que es intrépida. Blindaje de cobre celestial. Vamos a marcar el blindaje de cobre celestial, que no lo encuentro porque lo puse por... Aquí, el primero, justo. Blindaje de cobre celestial. Después de aquella batalla, lógicamente, descubrimos que
que por muy ligera y muy veloz que fuera, cabía la posibilidad de impactos. Y el nieto del Dr. Luis, porque mi fundador ya había fallecido a lo largo de todos estos años, pero su nieto me había acogido como si fuera de la familia, me hacía el mantenimiento constantemente. Era su preferida, a pesar de que era el encargado del mantenimiento de toda la flota. Solo conmigo acudía en persona. Y cuando me estaban reparando, un día apareció con unos grandes carromatos cargados de material. Empezó a atornillar grandes chapas de cobre con un brillo precioso. Parecía que tenía vida, se movía. Dentro de su entramado había vida. Y noté que era extremadamente ligero. Cuando terminó, era mucho más bella, mucho más resistente, y ojalá que no tuviera que probar la efectividad de este nuevo blindaje. Y tras esta remodelación, que ya me despisté antes de una primera remodelación y ahora también la volví a hacer. Voy a sacarla ahora, esta primera, porque era justo cuando entra el nuevo capitán. No la hay, por lo tanto la descartamos. Porque siempre hay una remodelación cuando entra el nuevo capitán y otra después de sus motivaciones. Tras estas motivaciones y esta remodelación, nos toca robar una nueva carta de las motivaciones del tiempo. Vamos a sacar nueva carta. Y es un trébol. Volvemos otra vez a el camino de todas las cosas. Vamos a ir a el camino de todas las cosas. Bien, creo que la más lógica va a ser la primera. La pintura se descascarilla, los tablones crujen y los aparejos se pudren. ¿En qué parte de la estructura se aprecia más el paso del tiempo? Este conflicto agravó ya el efecto del tiempo. Pasaron muchos años. Ya una segunda generación me ve como una nave veterana. No vieja, porque la vida útil de las naves del cielo es muy extensa y podríamos decir que aún estarían en la adolescencia. Pero hay elementos que empiezan a estar deteriorados. Y la parte de la estructura que más ha sufrido, en gran parte por esa gran velocidad, es el sistema de dirección. La estructura de dirección secundaria tuvo que alterar toda esa estructura para que el capitán pudiera contar con ayuda y poder manejarme. Y los continuos viajes, y sobre todo esa última batalla, hizo que todo el sistema de poleas en mi interior se desgastase. Y como todos los materiales de los que me constituyo son extremadamente ligeros y raros. Así que poco a poco se va remodelando. Es muy caro porque todas esas poleas tienen un gran porcentaje de hilos de oro, que lo hace mucho más resistente. Y el oro escasea. Se comercia con los pueblos del sur. Y el reino debe hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos suficientes para poder repararme.
Y aquí acaba esta primera era. Con el colibrí veloz descubriendo lo terriblemente dramático que es, o dramática que es la guerra. Una nueva era se avecina. Un nuevo capitán estará al timón. El capitán Rufus se retira. Fue homenajeado como un héroe de guerra. Y esa última medalla, defendiendo las fronteras al norte, volviendo, él y yo, como los únicos supervivientes de aquel enfrentamiento, fue la gota que acabó el vaso para que él se retirase, viviese con su familia y disfrutase de la juventud de sus nietos. ¿Qué depara la segunda era al colibrí veloz? Lo veremos en una segunda sesión. Espero que os haya gustado. La mecánica aún la estoy haciéndome con ella y puede ser que eso corte un poquito el relato, pero creo que ahora que hemos pasado la primera era y estos dos primeros capitanes, la dinámica será mucho más fluida. Me haré una pequeña notita también para ir marcando los pasos y no perderme tanto en el texto de Skyworthy. Y si no entrasteis en el mecenazgo, os animo a que lo hagáis y veáis, porque además de poder contar la historia de vuestra nave del cielo, también contaréis con Shinobi y con el juego, y ahora no me sale el nombre, lo diré en la segunda sesión, de Félix Ríos, que llevaba tiempo queriendo hacerme con él y ahora tengo la oportunidad de incluso de una edición mejorada gracias a las metas desbloqueables que están teniendo. Os dejaré abajo en la caja de descripción el enlace al mecenazgo y nos vemos en breve para una segunda sesión y quizás una tercera de la historia del colibrí veloz y sus capitanes. Un saludo y gracias por llegar hasta aquí.